Muy buenas tardes, licenciada Vanessa Vargas. Soy la estudiante Natalie Michelle Gómez Ponce de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Y a continuación le voy a hablar sobre un tema muy importante, que es los tropos. Los tropos es un tema de la materia Estudios Avanzados del Lenguaje, Semántica Pragmática y Semiótica, como bases de interpretación del signo. Bueno, ahora bien, vamos al punto. ¿Qué son los tropos? Se conocen como tropos literarios a aquellas series de figuras literarias que les da un giro al lenguaje y son utilizados con la finalidad de embellecer un texto, principalmente en el marco de la oratoria y de la literatura, alterando el uso común y cotidiano del idioma. No obstante, también se emplea en el lenguaje coloquial, es decir, en el lenguaje cotidiano de los seres humanos. La palabra tropo viene del griego y significa dirección o rumbo. Designa al procedimiento mediante el cual una palabra o una expresión es utilizado con sentido figurado. Es decir, que los tropos son figuras literarias que consisten en un cambio del significado de las palabras, permitiendo expresar ideas y emociones de manera más efectiva, creativa y dinámica. ¿Ya? A continuación, les voy a mencionar una lista de tropos con su respectivo ejemplo y explicación. Ya, en primer lugar tenemos a la metáfora, como todos ya conocemos, es la comparación implícita entre dos conceptos sin utilizar el como, el para o semejante. Por ejemplo, el mundo es un escenario. Aquí nos está explicando una comparación entre el mundo con un escenario, sugiriendo que la vida es una presentación. Como segundo punto tenemos al símil. Esta es una comparación explícita entre dos conceptos y aquí sí se utiliza el como o semejante o el para. Por ejemplo, corre como un león en la sabana. Ya, aquí se está comparando a una persona con un león, sugiriendo fuerza y velocidad. Ya, no que tal persona corre como un león, sino que trata de decirnos que es muy rápido y ágil. Como tercer punto tenemos la metonimia. Esta es la sustitución de un concepto por otro relacionado. Por ejemplo, la Plaza Mayor estaba llena de gente. Aquí se sustituye el concepto de ciudad o lugar por plaza mayor, refiriéndose al centro de la ciudad. Como cuarto punto tenemos el sinécdoque. Esta es la utilización de una parte para representar el todo. Por ejemplo, tengo un corazón roto. Aquí se está utilizando una parte, que es el corazón, para representar el todo, que es la persona, sugiriendo tristeza y dolor. Como quinto punto tenemos el hipérbole. Esta es la exageración para enfatizar una idea. Aquí, es decir, que aquí exagera la realidad de las cosas. Por ejemplo, tengo 1000 cosas que hacer hoy. Aquí está exagerando la cantidad de tareas para enfatizar la ocupación, ¿ya? Es decir, que tiene miles de cosas que hacer hoy. Y obviamente sabemos que esas miles de cosas en un día no se va a cumplir, pero es una forma de expresarse, ¿ya? De expresar que tiene una cantidad alta de tareas para enfatizar la ocupación. Como sexto punto tenemos la ironía. Esta es un contraste entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Por ejemplo, qué suerte que llueva en mi cumpleaños. Dicho en un tono sarcástico, obviamente.
Ya, aquí se está diciendo lo contrario de lo que se siente, utilizando el sarcasmo. Por ejemplo, está diciendo que él es como que tiene mucha suerte porque está lloviendo en su cumpleaños. Es decir, en el sentido implícito, que tiene mala suerte porque obviamente es su cumpleaños y está lloviendo, ya, sino que lo dice literalmente así, qué suerte que llueve en mi cumpleaños, porque lo está diciendo de una manera irónica, le está aplicando el sarcasmo ahí. Como séptimo punto, tenemos la personificación o prosopopeya. Esta es la atribución de características humanas a objetos o conceptos no humanos. Es decir, la personificación le da la cualidad humana a un objeto inerte o un objeto intangible. ¿Ya? Por ejemplo, el sol sonríe sobre la ciudad. Aquí se le atribuye características humanas al sol, ¿ya? Es decir, que está diciendo que el sol sonríe, es decir, la cualidad humana es sonreír. A este objeto que obviamente no es humano, ya el objeto es el sol, sugiriendo que el día está como cálido, y por eso dice literalmente, el sol sonríe sobre la ciudad. Como octavo punto, tenemos el antítesis. Este es el contraste entre dos ideas o conceptos opuestos. Por ejemplo, la vida es una mezcla de risas y lágrimas. Aquí se contrastan dos ideas opuestas, risas y lágrimas, sugiriendo que la vida tiene aspectos positivos y negativos. Bueno, en conclusión, sabemos que todos estos tropos nos sirven en la vida cotidiana y que son utilizadas por nosotros mismos sin saberlo, ¿ya? Son unas herramientas muy poderosas para agregar profundidad y complejidad al lenguaje, permitiendo expresar ideas y emociones de manera creativa y efectiva. Por otra parte, podemos decir que nos permite expresar ideas y emociones y poder entender y utilizarlos nos enriquece a la comunicación que vamos a tener interactuando con otra persona, nos conecta de manera más significativa con los demás, ¿ya? Entonces, utilizar todos estos tropos, tanto la metáfora, el símil, la metonimia, el sinécdoque, el hipérbole, la ironía, la personificación y la antítesis son muy importantes, atribuyen mucho al lenguaje y nos enriquecen. Entre ellos existen muchos más, como la antonomasia, la énfasis y la alegoría, y entre muchos más. Pero los que les he mencionado son los tropos que son más utilizados y que son muy importantes en la literatura como tal. Les agradezco mucho a la profesora Vanessa Vargas por este tema muy importante que nos llena de conocimientos y que nos hace saber cómo enriquecer nuestro lenguaje utilizando estas figuras literarias o figuras retóricas. Muchas gracias.